Hola, bienvenido a la sesión virtual AFTR. El tema de hoy es liberación de la ventilación mecánica en el adulto postoperado de cirugía cardíaca. Esta sesión será impartida por nuestro colega de Guatemala, Víctor García. Él es licenciado en terapia respiratoria. Comenzamos. Bueno, buenas noches, pues en esta ocasión tengo el agrado y el gusto de poder presentar aquí con ustedes lo que es el tema de liberación de la ventilación mecánica en el adulto post cirugía cardíaca, básicamente aquí en Guatemala. Pues como introducción a este proceso invasivo directamente, hablamos de que la ventilación mecánica, como bien sabemos y como hemos venido escuchando, pues es una obra intelectual del ser humano en donde podemos definir que es un arte. Podemos identificar que en este tipo de pacientes es un arte óptimo debido al tipo de invasibilidad que tiene el tratamiento que se aplica al paciente. Como bien podemos darnos cuenta de que un paciente cirugía cardíaca es un paciente que ha sido invadido en toda su consistencia torácica y pulmonar debido a que, como bien nuestras maestras nos decían, el corazón pues es súper amigo del pulmoncito. Entonces vamos a darnos cuenta de que el tratamiento invasivo en este tipo de pacientes es al 100%. Dado esta introducción, pues podemos iniciar con la siguiente diapositiva. Pues tengo el agrado de presentarles varios estudios de lo que va a ser mi oposición en esta noche. Esta es la unidad de cirugía cardíaca de Guatemala, un hermoso hospital, uno de los únicos en todo Centroamérica, y podemos decir que estudios a nivel latinoamericano y que se han representado a nivel guatemalteco, en donde pues se practican los estudios y también la cirugía cardíaca, tanto en paciente pediátrico como en paciente adulto. Tengo el honor de esta noche poder hablar lo que ha sido nuestra experiencia en este lugar que es majestuoso y nos podemos ir dando cuenta de lo que es la magia de un destete de la ventilación mecánica en un paciente por cirugía cardíaca. Siguiente. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que nos adhiere esta noche. La ventilación mecánica, pues prácticamente como les venía explicando y diciendo, es el procedimiento de respiración artificial, un aparato mecánico para ayudar a sustituir la función ventilatoria. También ayuda a mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar. Como podemos darnos cuenta, es algo prácticamente paciente que conlleva a un destete de la ventilación mecánica por cirugía cardíaca, de que nos vamos a dar cuenta que hay ciertas patologías cardíacas que son quirúrgicas y que dependiendo del tipo de cirugía es como nos va a sustituir la ventilación mecánica, la función normal o la función fisiológica que debería de tener el ser humano. Ahora bien, partiendo de la ventilación mecánica, tenemos tres objetivos que son mejorar el intercambio gaseoso, disminuir el esfuerzo de los músculos respiratorios y al mismo tiempo retirar esto lo antes posible para evitar complicaciones derivadas de la misma. ¿Por qué son estos tres objetivos importantes? Debido al mecanismo que este paciente conlleva. Como bien sabemos, el paciente que se encuentra invadido por una cirugía cardíaca, nos vamos a ir dando cuenta de que al tiempo que este paciente se identifica con nosotros,
el paciente por cirugía cardiovascular tiene a bien una manipulación interna por la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, posterior a la utilización de dicho procedimiento, vamos a darnos cuenta que el intercambio gaseoso en algún momento puede estar comprometido. ¿Por qué disminuir el esfuerzo de los músculos respiratorios en este tipo de paciente? Es debido a que por el grado de severidad de esta cirugía y de complejidad que esta conlleva, es muy invasivo debido a que los cirujanos cardiovasculares invaden directamente nuestra caja torácica y al mismo tiempo persisten ciertos drenajes que ellos dejan al momento de la poscirugía y su momento de haber estado en sala de operaciones, y bien a nosotros nos compromete en el momento de ayudar al paciente a disminuir el esfuerzo. Pero también, como bien sabemos, este tipo de paciente, que es un paciente que ha sido estudiado previo a su cirugía, que ha sido identificado con ciertos estudios previos a la cirugía, también necesitamos retirarlo lo antes posible. ¿Por qué? Para evitar ciertas patologías adhesivas que se puedan adherir, valga la redundancia, a nuestro postoperatorio o bien a nuestro transoperatorio, y complicarnos en el postoperatorio y a bien ayudarnos en el postoperatorio al momento del retiro de este instrumento. Siguiente. Bueno, la ventilación mecánica en la cirugía cardíaca constituye un reto. Como bien los nuevos protocolos de recuperación o cirugía mejorada nos han identificado a bien, estos nuevos protocolos se han hecho directamente hay ciertos estudios que se han identificado, como lo es el Hospital de Boston, el Hospital de Florida y algunos otros, como bien el Hospital de Alemania, el Hospital Nacional de Alemania, en donde identifican que el uso de ventilación mecánica tiene a bien adherir ciertas habilidades para el destete pronto del paciente, como lo podemos identificar por bajos volúmenes corrientes, en donde se identifican de 5 a 8 ml por kilogramo peso, bien la presión positiva al final de la expiración, en donde también podemos encontrar como un PEP moderado, y este PEP moderado lo vamos a ir identificando de acorde a la fisiología del paciente y el comportamiento hemodinámico que él conlleva, al igual que la gasometría arterial. La fracción inspirada de oxígeno o el FiO2 que mantenga una normoxemia directamente en gasometría arterial, y nos vamos a ir dando cuenta que este tipo de pacientes, cuando nosotros identificamos la poscirugía cardíaca, normalmente vamos a iniciar, y las guías y los protocolos, tanto nacionales en nuestro país como lo es Guatemala, al igual que en los países vecinos, México, Estados Unidos, identifican que un FiO2 óptimo debería de ser entre 60 y 70% de FiO2 o fracción inspirada de oxígeno, en donde podamos mantener una normoxemia identificable dentro de los valores normales de 100 a 80. Pero bien, ¿cómo llegamos a mantener este tipo de pacientes en una fracción inspirada de oxígeno baja? Debido a que estos pacientes normalmente van a ser libres de patologías pulmonares. Sin embargo, tenemos a bien identificar que previo a la cirugía cardíaca podemos tener ciertos índices que nos identifican a nosotros como ciertos patrones que pueden identificar al paciente por cirugía cardíaca, en donde tenemos un cierto patrón pulmonar que se puede identificar a bien restrictivo o obstructivo, debido a los estudios que se realizan o a las espirometrías que se le realizan al paciente previo a ser ingresado a la cirugía que va a obtener. Entonces, bien, ya teniendo identificados estos patrones que el paciente puede tener al momento de ingresar al hospital, nosotros ya identificamos desde unas 24 a 48 horas antes cómo el paciente va a ingresar a nuestra área de intensivo.
para que al momento de poderlo ir destetando de nuestro ventilador mecánico, identificar ciertos parámetros ventilatorios que nos ayuden a nosotros a obtener una mejor gasometría arterial conjuntamente con unos rayos X pues a la normalidad posible. Hay factores que influyen en el posquirúrgico y en las complicaciones pulmonares. Claro, en estos podemos identificar, que nos vamos a ir dando cuenta en la presentación a continuación, en donde el paciente puede presentar ciertos factores importantes que nos hacen llamar la atención a nosotros como terapistas respiratorios a bien al momento de un destete. En estos tipos de complicaciones pulmonares que pueden identificar el paciente, puede ser en un aplazamiento o un posquirúrgico en donde identifiquen el uso prolongado de máquina de circulación extracorpórea, o bien lo que les explicaba anteriormente, que tenemos una espirometría pues comprometida que al momento de un destete pues nos puede llegar a complicar. Ahora bien, también hay ciertos factores que son importantes que se identifican dentro de estos estudios, que puede ser el tipo de paciente que es fumador crónico, el tipo de paciente que ha tenido toda su vida bien cocinar con leña o estar en ambientes contaminantes conjuntamente con humo de leña o humo de otra índole, o otros factores que también son muy importantes en cuanto a lo laboral que se desarrolla el paciente que va a ser ingresado y al mismo tiempo pues va a ser hasta cierta manera pues operado. Entonces son factores que nos llaman la atención a nosotros desde lo previo, para que al momento del posquirúrgico nosotros también identificamos ciertos factores importantes que nos van a ir llamando la atención, al igual que si un paciente es asmático y este paciente pues también es obeso, hay ciertos parámetros ventilatorios que pues nos pueden identificar un destete pues un poquito complicado, y el uso de soporte post retiro de ventilación mecánica, el uso de soporte de oxigenación, que nos puede identificar a nosotros. Hay ciertos trazos hemodinámicos en los que nos podamos ir dando cuenta que puede llegar a ser complicación post extubaciones. Siguiente. Ahora bien, es importante, este estudio fue realizado pues prácticamente en la Facultad de Ciencias de la Salud de una licenciada conocida por parte de aquí de Guatemala, en donde identificaba que es importante determinar que existen varios momentos en la cirugía cardíaca que modifican el patrón ventilatorio, dependiendo, como lo puede ser el bypass cardiopulmonar, la circulación con bomba extracorpórea, la ventilación unipulmonar, al igual que cuando existe un intercambio gaseoso aceptable. Existen estabilidades hemodinámicas también, como lo puede ser la temperatura adecuada, si bien podemos identificar nosotros como personal de un área posquirúrgica de cirugía cardiovascular, en donde es importante al momento del paciente sale de sala de operaciones, identificar todos los factores coadyuvantes que nos vayan identificando a nosotros qué factor puede complicar a un paciente poscirugía. En esto podríamos identificar también lo que es importante: la temperatura del paciente, el estado hemodinámico, el momento de la intubación, el momento de verificar la hemodinamia del paciente, y ir así comprobando los factores que un paciente es importante, al igual que el paciente cuánto tuvo de sangrado postquirúrgico en los drenajes que posee, o bien cuánto es el estado de hemoglobina que el paciente puede tener, el estado de hematocrito que el paciente puede tener. Y estos factores son súper importantes, debido a que el paciente poscirugía cardiovascular va a tener un periodo de tiempo en donde, dependiendo el estado en el que se vaya encontrando hemodinámicamente hablando, el paciente se puede ir progresando de ciertas modalidades, que lo vamos a ver a continuación,
donde nosotros optamos porque el paciente obtenga los mejores volúmenes, obtenga las mejores ayudas ventilatorias para disminuir el trabajo de músculos cardíacos y pulmonares y nos ayude a nosotros a identificar el estado hemodinámico del paciente. ¿Por qué es importante tanto la hemodinamia como el estado gasométrico, también el estado de los rayos X? Porque este tipo de paciente muchas veces nos vamos a dar cuenta de que el paciente post cirugía cardiovascular es identificable por el uso de aminas prolongadas y el uso de aminas que este paciente lleva consigo mismo. Cuando un paciente trae a colación ciertas aminas, este paciente nos identifica que el paciente puede venir y puede ser un tipo de complicación para el destete de este paciente. Sin embargo, el estado hemodinámico nos va a identificar qué uso de aminas podemos llegar a obtener con este paciente. Bien, el intensivista es el encargado de identificar todo esto, pero nosotros nos vamos identificando de que vamos a ir observando y al mismo tiempo manipulando nuestro ventilador dependiendo del estado hemodinámico del paciente y dependiendo de cuánto sangrado puede tener el paciente, porque es muy importante identificar de cuando el paciente puede estar ya destetándose de la ventilación mecánica, pero puede ser un factor predictivo el que el paciente tenga mucho a bien estar sangrando en el postquirúrgico dentro de sus drenajes y ponernos un alto a nuestro destete y a bien identificar nuestros factores de complicación de destete. Pero bien, es importante también identificar cuántos volúmenes el paciente puede obtener dependiendo de nuestra programación en nuestro ventilador mecánico. Al igual que vamos a ir de la mano en cuanto a nuestra gasometría arterial. ¿Por qué es importante? Porque si bien sabemos a nivel ventilatorio podemos ir identificando nuestro mecanismo ventilatorio, oxigenación y hemodinámico. Bien, es importante. Nosotros cuando recibimos un paciente en el hospital, identificamos de que cómo viene el paciente post cirugía cardiovascular, cómo viene con sus aminas, cómo está su estado hemodinámico, cómo está su estado ventilatorio, cómo está su estado hemodinámico, que creo que ya se los había mencionado, al igual que cuánto de sangrado lleva, cómo vamos con nuestros balances, cómo identificamos nosotros en cuanto a hematología, el paciente también obtiene, al igual que puede tener el uso de otros dispositivos que son importantes para el paciente por cirugía cardíaca, en donde también puede tener el uso de balón de contrapulsación. Entonces, puede ser un factor determinante también en nuestro destete de dicho ventilador. Vamos a ir viendo conforme va pasando la presentación de que hay ciertos factores importantes que nosotros le damos mayor realce debido al tipo de paciente que tenemos. Cuando existe un intercambio gaseoso aceptable, estabiliza hemodinámica, temperatura adecuada y se encuentra despierto el paciente y en condiciones en colaborar, es cuando se intenta el destete. Esto suele producirse alrededor de 4 a 10 horas tras la salida del paciente de la bomba de circulación extracorpórea. ¿Por qué es importante este párrafo? Debido a que nosotros como terapistas respiratorios, conforme vamos identificando cada uno de nuestros checklists y nuestros factores importantes que identificamos en nuestro tipo de paciente o cirugía cardíaca, vamos a irnos dando cuenta de que el paciente normalmente, no siempre, pero normalmente, se obtiene un horario de retiro de ventilación mecánica y post cirugía cardiovascular en donde se va a obtener un historial de ventilación mecánica de 4 a 6, 8 o 10 horas normalmente. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ir identificando cada uno de estos factores. Es por ello de que en este estudio es importante porque se ha realizado prácticamente
cuáles son los factores importantes del destete del ventilador. Y vamos a identificar también de que el paciente, a pesar de que esté totalmente despierto, pero hemodinámicamente inestable, o bien esté con sangrado constante y pues con un estado de hemoglobina bajo, hematocrito bajo, entonces identificamos cómo se encuentra y al mismo tiempo se identifican cuáles pueden ser los factores en el que se pueda retardar el destete de la ventilación mecánica. Siguiente. Bueno, aquí solo como una pincelada para volver a la atención, pues esta es una imagen de nuestro país, ya que habemos muchas personas aquí. Quería mostrarles lo bello que es nuestro país, lo hermoso, nuestras tradiciones, y que cuando puedan, pues los esperamos con los brazos abiertos por acá. Siguiente. Bueno, determinantes fisiopatológicos en donde podemos identificar el destete de la ventilación mecánica. Bueno, durante el tiempo de destete pueden aparecer síntomas de hipoxemia como resultado de hipoventilación, trastornos del intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Si bien yo les hacía la mención a un inicio de la oposición de que el paciente puede tener cierto daño a nivel oxigenación, pero esto puede ser un factor coayudante de nuestro prescriptivo a un a un prequirúrgico, en donde identificamos ciertos determinantes que nos van a ayudar a nosotros a identificar que el paciente puede ser un paciente hipocoso, puede ser un paciente con una espirometría pues, de razón obstructiva o de razón restrictiva. A bien podemos ir identificando cuál es el tipo de paciente que tenemos en esta área de intensivo, cuál es el tipo de paciente que nos llega a nuestro intensivo y nosotros identificarlo previo a nuestro progreso o a nuestro progreso de la ventilación mecánica. La capacidad neuromuscular de la bomba respiratoria, la disfunción del nervio frénico, sobre todo en el bypass aortocoronario, donde se presenta una elevación del hemidiafragma izquierdo en el postoperatorio, debido a la lesión por frío del nervio frénico. ¿Por qué es importante esto? Porque esta capacidad neuromuscular de la bomba respiratoria va a estar comprometida. Como bien lo describe la presentación, podemos identificar de que la invasión en este tipo de cirugía es directo. Entonces, el nervio frénico se va a sentir violentado o hasta cierto punto nos va a inhibir el reflejo de nuestra respiración. Entonces es a bien a donde la tensión muscular respiratoria se va a sentir muy lesionada y nos puede producir dolor por la incisión external o los tubos torácicos. Es importante identificar de que en este tipo de paciente vamos a ir viendo de que pueden tener 1, 2 o incluso 3 drenajes, en donde cada uno de los drenajes invaden nuestra pleura, invaden nuestra caja torácica y hasta cierto punto también vamos a identificar que este tipo de paciente va a necesitar ayuda en el post retiro de la ventilación mecánica, que el terapista respiratorio es a bien una de las personas más importantes en donde en nuestro hospital se puede identificar de que el paciente es ayudado en un 100% en ayuda post retiro de ventilación mecánica, debido a nuestro uso de presiones positivas en lo que es el IPPB, en lo que puede ser el cough assist, en lo que puede ser el uso de nebulizaciones, en el post-retiro de la ventilación mecánica, en el Respirex, en el que nos va a ir ayudando a obtener o a recuperar nuevamente el esfuerzo de nuestro uso de músculos accesorios, de nuestro diafragma, de nuestra caja torácica, en donde nos permita que este tipo de pacientes pueda írsele retirando por parte de cirugía el drenaje cada uno de los que él tenga. Y este tipo de paciente, como bien lo dice la presentación, es invadido directamente por el tipo de cirugía que se le realiza. Siguiente. Ahora bien,
Los resultados del procedimiento quirúrgico en cirugía cardíaca dependen en gran medida de la calidad de los cuidados posoperatorios. ¿Por qué es importante esto? Es importante mencionarlo debido a que vamos a tener una complejidad al 100% de este tipo de pacientes. Entonces, el tipo de personal que se mantiene a la guarda de este tipo de pacientes es un personal que está 100% capacitado y con mucha experiencia para obtener un cuidado en el que el paciente pueda recuperar el 100% de todas sus habilidades, tanto hemodinámicas, ventilatorias y así poder darle ingreso a su hogar. Es por ello que nosotros en el hospital de acá de Guatemala de cirugía cardiovascular identificamos constantemente cómo van los rayos X, cómo va el paciente con su espirometría, cómo trabaja el paciente con su IPPB, cómo va el paciente realizando los volúmenes óptimos en su espirometría y cómo se identifica el paciente que va ayudándole cada una de las terapias que se le realizan. Y es increíble cómo el paciente por cirugía cardiovascular, en el momento en el que recibe la terapia respiratoria, se va mejorando constantemente. ¿Por qué? Porque es importante en el post-retiro de ventilación mecánica, en el post-retiro del uso de este tipo de máquinas, que el paciente utilice también las máquinas que nosotros le proporcionamos. ¿Por qué? Porque el paciente se siente mejor en su oxigenación, mejor en su estado hemodinámico, mejor en su estado incluso psicológico, porque él constantemente se mantiene ejercitándose, se mantiene en un estado de perseverancia en el post-quirúrgico y en el post-retiro de la ventilación mecánica. Siguiente. Bueno, ahora bien aquí vamos a identificar qué tipo de modalidades usamos en el postquirúrgico y bien que nos lleva a nuestro retiro de ventilación mecánica. Normalmente nuestros tratados o bien estudios que se identifican en los países que les mencionaba, es a bien identificar lo que aquí en Guatemala utilizamos ciertos volúmenes pulmonares que se identifican de una presión que se usa de 5 a 8 ml por kilogramo peso, una frecuencia de 12 a 16, un FiO2 de 60%, un PEP óptimo funcional que normalmente lo encontramos entre 5 o 6 y un tiempo inspiratorio de 1. ¿Qué tipo de ventilación mecánica utilizamos en nuestro hospital? Pues prácticamente al paciente post cirugía cardiovascular lo identificamos con una modalidad asisto controlada por presión. A bien identificamos de que no todos los pacientes se comportan de igual manera. Entonces, en un porcentaje elevado utilizamos el asisto control por presión, pero también están nuestras guías de uso de post-quirúrgico de cirugía cardiovascular. También nos identifica de que es una modalidad óptima o ideal para el paciente post-cirugía. Es a bien identificar de que este tipo de pacientes tiene una menor tasa de su reingreso a nuestra unidad de cuidados intensivos y al mismo tiempo una menor tasa de estadía en nuestro hospital. Es por eso de que este tipo de modalidad es la más funcional y la que más se utiliza en nuestro postquirúrgico y en el ingreso a nuestra unidad de cuidados intensivos. Entonces, poscirugía lo identificamos, lo colocamos en asistido controlado por presión, identificamos que el paciente tolere, que el paciente se identifique con buenos volúmenes, con sus volúmenes óptimos, que se mantenga en un estado gasométrico estable, en un estado hemodinámico estable y al mismo tiempo en un estado ventilatorio también. Pero también va de la mano con nuestra radiografía, que se mantenga bien y sobre todo en vigilarle constantemente cuánto tiene de sangrado, que tenga gasometrías normales y que su estado hemodinámico esté bien. Siguiente. Bueno, el proceso de destete
De la ventilación mecánica por cirugía cardiovascular es algo lindo, es algo bonito, en donde podemos obtener pues prácticamente una ayuda al 100% del paciente. Es por ello de que identificamos en este tipo de protocolos en donde nos habla cuál puede ser idealmente el tipo de destete ventilatorio post cirugía cardiovascular y que al mismo instante nosotros usamos como parte del equipo de terapia respiratoria de nuestro hospital de cirugía cardiovascular. Ahora bien, ¿cuál es ese tipo de destete que podemos identificar? Un FIO2 que lo vamos a mantener de 60% y irlo disminuyendo hasta llegarlo a encontrar en un FIO2 que lo podamos destetar hasta un 40-35% para que el paciente normoxémico mantenga su función gasométrica ideal, su función hemodinámica ideal y que tenga las variables hemodinámicas como el índice cardíaco, el índice de resistencias vasculares sistémicas, que la creatinina esté bien y un factor muy importante que ahora sale a relucir, que es nuestro lactato. Muchas veces un paciente puede estar con hiperlactatemia, hiperlactatémico, y que este paciente nos va a identificar un stop a nuestro destete. Entonces, al momento de optimizar el lactato, llevarlo a un estadio normal, mantenerlo en un estado normal, nos va a identificar, ok, ya estamos iniciando con el destete porque nuestro paciente se mantiene con un FIO2 por debajo de 40 o 40% y un estado hemodinámico estable, nuestro estado de lactato estable, al igual que un bicarbonato normal, un CO2 normal y también una oxemia normal. Parámetros de una presión inspiratoria pico pues pueden llegar a 20 centímetros de agua, volúmenes corrientes como les explicaba anteriormente de 8 ml por kilogramo peso, y bien que él mantenga este tipo de volúmenes ideales o óptimos en nuestro proceso de destete. Puede tener un PEP de 5 a 10 en la modalidad controlado, al igual que una relación IE de 1-2 o 1-3. El ETCO es a bien mencionar que se mantiene cuando tenemos un ETCO controlado por un aparato externo a nuestra gasometría arterial, en donde podemos ir identificando nuestro CO2 que se mantenga dentro de los límites normales. Es bien también identificar que podemos identificarlo normalmente en nuestra gasometría arterial, que bien puede ser de 35 a 45 milímetros de mercurio, pero es bien también ir identificando que nuestro paciente se vaya disminuyendo nuestra frecuencia respiratoria en modalidad controlada para posterior pasarlo a una modalidad de espontáneo. Y es bien también tener las maniobras de reclutamiento alveolar, mejorar la biomecánica pulmonar y oxigenación en los pacientes de alto riesgo y disminuir el shunt intrapulmonar en pacientes de alto o bajo riesgo. Siguiente. Esta es otra panorámica de nuestro país. Se las quería mostrar por si no tienen a bien conocer, pues, para que los invitamos con todo el gusto del mundo a que nos visiten. Es hermoso. Y aquí tienen unos hermanos terapistas, igual que ustedes, que los reciben con los brazos abiertos siempre. Siguiente. Bueno, hay que reconocer dos momentos en la cirugía cardíaca que son muy, muy importantes, que es el periodo de tiempo que precede y sigue al bypass cardiopulmonar, en cuyo caso la ventilación puede administrarse de la siguiente manera. Los volúmenes corrientes pueden llegar a ser de 6 a 8 ml por peso, según el peso predicho, que esto es algo importante que se identifica en esta diapositiva. ¿Por qué predicho? Porque nosotros, previo a la cirugía cardíaca, identificamos de acorde a talla cuál es el peso ideal corporal que el paciente prevé o el paciente obtiene, y para poder nosotros manipular nuestro ventilador mecánico y obtener un volumen ideal. Ustedes se preguntarán, ok, ¿cómo puedo yo identificar esto de que usted decía
tiene de 5 a 8 ml por kilogramo peso, pero ¿cómo identifico el peso? Es a bien mencionar que nosotros, previo a la cirugía, obtenemos los datos del paciente, así como tenemos ciertos datos. Bueno, entonces aquí también vamos a identificar cuál es la talla del paciente para identificar su peso ideal. Y de acuerdo a su peso ideal, ir identificando en el postquirúrgico al momento de salir de sala de operaciones cuánto es lo que el paciente nos realiza de volumen tidal, cuánto es de que nuestra presión control nos identifica cuántos ml por kilogramo peso el paciente está obteniendo en nuestro ventilador mecánico. Un PEP moderado que podemos identificarlo como 5 centímetros de agua, un uso de maniobras de reclutamiento alveolar como la presión de apertura o una PIP de 35 centímetros de agua de 30, puede ser, o un PEP en 20 centímetros de agua. Está bien identificarlo siempre y cuando podamos ir viendo cuál es el paciente que tenemos. Muchas veces puede llegar el caso en el que un paciente por cirugía cardíaca necesite un PEP óptimo y este PEP óptimo aumente hasta cierto PEP, como lo mencionaba en una de sus cápsulas, el driving pressure, Juan Carlos, sobre nuestro PEP óptimo. También una frecuencia respiratoria en donde podemos identificar que puede llegar a un 20 aceptable, pero normalmente lo vamos a ir observando de 12 a 16. Y es consigo que lleve un CO2 de acuerdo a nuestra frecuencia respiratoria que estamos manejando conjuntamente con nuestra presión control. Al igual que nuestro tiempo inspiratorio, que en adultos podemos identificarlo de 0.9 segundos a 1 y así brindarnos una relación IE de 1 a 2. Es a bien identificar estos factores importantes porque en nuestros ventiladores vamos a ir viendo que este proceso de destete al momento de que nuestro paciente podamos ir disminuyendo frecuencia respiratoria, ir disminuyendo presión control, este tipo de pacientes normalmente o en un 90% o un 85% no tienen ninguna patología pulmonar. Entonces nuestro pulmón se encuentra bastante estable y es a bien identificar de que este paciente pues puede obtener volúmenes corrientes pues bastante óptimos e irle disminuyendo ciertos parámetros ventilatorios para realizar un destete pues con muchísima más facilidad y al mismo tiempo llevarlo a una modalidad de espontáneo para que su periodo de ventilación mecánica sea en un periodo corto. Siguiente. Bueno, el proceso de destete de ventilación mecánica. El proceso de destete de ventilación mecánica, como bien les mencionaba, es importante identificar la modalidad del ventilador que va a ser en una modalidad asistido al momento de egresar de la sala de operaciones. Esta modalidad nos va a identificar cómo vamos a iniciar la ventilación mecánica de acorde a gasometría arterial, de acorde a monitoreo ventilatorio, de acorde a un monitoreo hemodinámico. Si bien les mencionaba anteriormente que la modalidad que nosotros normalmente usamos es el asistido por control, pueda llegar un tipo de paciente que se identifique por otro tipo de modalidad, que es muy poco frecuente, pero han sucedido casos en donde sí es necesario. Sin embargo, la modalidad del ventilador es importante porque esta nos va a ayudar a un destete súper rápido o un destete tardío. La estabilidad hemodinámica es uno de los factores que se va a identificar al 100%. ¿Por qué? Porque un estado hemodinámico podemos identificar también el sangrado que el paciente puede tener, un estado de presión media arterial de acorde a línea arterial que puede estar muy hipotenso, puede estar muy taquicárdico, puede estar taquicárdico y también puede estar dependiente de marcapaso al 100% o únicamente en algunos periodos, o este tipo de paciente también puede traer algún requerimiento excesivo de líquidos o algún tipo de
complicaciones que hayan podido haber pasado en el operatorio. Y a nosotros afectarnos hasta cierto punto el momento de destete. ¿Por qué? Porque nos va a retardar que el paciente pueda tener un tiempo de ventilación mecánica corto y al mismo tiempo identificar ciertos factores que le van a ayudar al paciente a mejorar su estado hemodinámico, pero también a estancar el estado ventilatorio y hacer la ventilación mecánica más pausada y con mucha más minuciosidad que nos va a llevar a nosotros a tener un estado tardío del retiro de ventilación mecánica, que normalmente también hemos tenido pacientes que han llegado a tener 16 o 20 horas de ventilación mecánica o incluso más de 24 horas por sangrado. Entonces, aunque el paciente esté despertando, este tipo de paciente, pues normalmente cirugía lo tiene que volver a examinar, evaluar e identificar el tipo de sangrado que este paciente pueda tener internamente y volver a ingresar al área de cirugía, regresar con nosotros e identificar si el estado hemodinámico se encuentra bien, el estado gasométrico se encuentra bien, ya en nosotros iniciar con el proceso de destete e identificar cuál es nuestro proceso a seguir posterior al destete. Los controles gasométricos es una de nuestras ayudas importantes debido a que esto va a llevar a que el paciente nos identifique cómo va el manejo ventilatorio y hemodinámico del paciente, debido a nuestro estado ácido base, en donde vamos a identificar cuánto puede desarrollarse el paciente y cuánto requerimiento de líquido, cuánto tiene de hemoglobina, cuánto tiene de hematocrito y cómo está nuestro estado ventilatorio, cómo va nuestro pH conjuntamente con nuestro CO2, al igual que nuestra PaO2 identificable con nuestro FiO2 que mantenemos en nuestro ventilador mecánico. Los rayos X básicamente son importantes debido a que si el paciente se encuentra con una sobrecarga, lo vamos a ir identificando constantemente en nuestra toma de rayos X e identificación de los rayos X cada 24 horas o bien cada cierta necesidad si nuestro paciente lo requiriera. Siguiente. Bueno, aquí podemos identificar una tabla que nos va a ir ayudando a nosotros a identificar, valga la redundancia, cómo es que se encuentra nuestro paciente. La estabilidad hemodinámica, como bien les mencionamos, nuestro drenaje de sangrados menor a 50 ml por hora, completamente despierto, nuestra presión parcial de oxígeno mayor a 80 milímetros de mercurio, dependiendo con nuestro FiO2, o bien que el paciente no tenga sangrado excesivo, que el paciente esté completamente alerta, consigue órdenes, una presión arterial normal o mayor a 70, un CO2 menor de 40, o con FiO2, perdón, un CO2 entre 35 y 40, un FiO2 menor de 40% o de 0.5% que es identificable al 50%. Este tipo de paciente también que obtenga una temperatura mayor a 36 grados se va a ir pudiendo hacer el proceso de destete. ¿Por qué? Porque identificamos que tiene estabilidad hemodinámica, que no tiene sangrado excesivo, que está completamente despierto o sigue órdenes, que tiene gasométricamente está bien, que nuestra frecuencia respiratoria está menor a 25, que nuestra frecuencia respiratoria puede estar también mayor a 10 por minuto, porque cuando el paciente lo progresamos a un estado espontáneo en CPAP, normalmente lo mantenemos con una presión soporte de 8 o de 10. Y bien, la vamos titulando hasta obtener una presión soporte óptima de 8 a 10 para identificar que el paciente no obtenga frecuencias respiratorias por arriba de 25 o que haya cambios hemodinámicos drásticos al momento de empezarlo a progresar, al igual que nuestra gasometría arterial se encuentre dentro de los límites normales con un pH mayor a 7.35, con nuestro CO2 dentro de los límites de 35-45, que no exceda los 45, o bien nuestra PaO2 identificable en de 80 a 100, que mantenga un estado hemodinámico estable, que mantenga una gasometría arterial estable y que el paciente nos siga órdenes. Es por ello de que podemos identificar también al paciente realizándole un proceso de NIF o de FIN en donde encontremos
un resultado mayor a menos 20 centímetros de agua, que esto lo traen nuestros ventiladores, al igual de que podemos identificar cuánto es que el paciente nos realiza de frecuencia respiratoria y podemos ir viendo que el paciente mantenga un estado hemodinámico bastante bien. Entonces, este tipo de paciente con toda nuestra checklist que nosotros lo identificamos en nuestro proceso de colocación de modo asistido a modo espontáneo, y en el espontáneo se mantiene en un periodo de 30 a 45 minutos estable y anteriormente a colocarlo en una modalidad espontánea, identificamos que hemodinámicamente se encuentre bien, sin sangrado, que en nuestro monitor hemodinámico esté con todos los parámetros aceptables, entonces es un paciente que se puede proceder a progresarlo y posteriormente a destetarlo de nuestra ventilación mecánica. Es por ello que esta tabla nos resume toda la presentación en donde podemos identificar cuál es cada uno de los parámetros que nos lleva al destete de nuestro paciente post cirugía cardíaca, que nos identifica cada una de nuestra checklist que nosotros obtenemos como terapeutas respiratorios en el estado ácido base, en nuestro estado gasométrico, ácido base, en nuestro estado hemodinámico y en nuestro estado ventilatorio de acorde al ventilador mecánico. Y en nuestro estado del paciente que se encuentre, que sigue órdenes, que está despierto, que ya no tiende a hacer apneas en nuestra modalidad de CPAP. Siguiente. Bueno, existe una gran variación en cuanto al porcentaje de pacientes que requieren reintubación, pues este estudio lo realizó una licenciada distinguida de nuestro hospital, la licenciada Silvia, en donde identificó este último estudio que se describe que la ventilación mecánica prolongada después de una cirugía cardiovascular se ha reportado incidencia de ventilación mecánica permanente que van dependiendo desde un 42,10% hasta un 69%. En UNICAD, durante el primer semestre del año 2015, se documentó que un 68,68% de los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular requirieron de ventilación mayor de 8 horas y la mortalidad en los pacientes requieren una ventilación mecánica permanente y por lo tanto la mayor estancia en unidad de cuidados intensivos llegan a alcanzar tasas muy altas, hasta un 43%, dependiendo muchas veces cuál es la patología que éste adhiere. Pero bien, si ustedes identifican este estudio, se van a dar cuenta que tenemos mayor tasa de porcentaje de pacientes en donde se identifican y al describir este estudio podemos ver que el tipo de paciente que obtenemos post cirugía cardíaca es en un 75% de un destete de ventilación mecánica y un destete posterior a la cirugía con éxito, dependiendo la patología que esté presente. Pero bien, obtenemos una tasa de mortalidad súper disminuida y con un alza del 100% de estabilidad de pacientes en nuestra unidad de cuidados intensivos. Es a bien identificar de que los pacientes tienen en una tasa de 1 a un 2% de mortalidad por cirugía cardíaca por complicaciones hemodinámicas o bien por complicaciones posquirúrgicas, que son identificables en el prequirúrgico, en donde se identifican por X o Y razón. Siguiente. Alternativas postdestete de la ventilación mecánica, pues aquí ya estamos en nuestro ideal. Oxigenoterapia por alto flujo, dependiendo del estado hemodinámico del paciente y la mecánica ventilatoria, la ventilación mecánica no invasiva y el oxígeno por cánula binasal. Es decir, les sabían que un 95% de nuestros pacientes en el hospital de UNICAR, en unidad de cirugía cardiovascular, es súper excelente el manejo postdestete de ventilación mecánica, debido a que en un 95% de los pacientes posterior a la cirugía se identifican con una
colocación de cánula binasal y un 5 a un 3% con alto flujo y un 2% con ventilación no invasiva, que es en un grado súper disminuido y en un mayor realce a la colocación de cánula binasal, al igual que en un periodo en donde identificamos ciertos cambios hemodinámicos y gasométricos que a nosotros nos ayudan a colocarles un dispositivo de mayor realce y con mayor aporte para el paciente que nos identifique una mejora para él en el post-retiro de la ventilación mecánica. Siguiente. Y bueno, aquí tengo el agrado de irme despidiendo con el hospital que a mí me vio nacer gracias a mi jefa que se encuentra ahí, en este hospital, hermoso hospital, y todos mis compañeros, colegas, terapistas respiratorios, que tengo a bien representarlos con el mayor de los gustos y con el mayor de los placeres, decirles que Unicar es una de las instituciones más maravillosas que he podido pisar y es uno de los lugares que me ha enseñado y me ha hecho el terapista que soy ahora en día. Y al igual que a mi jefa, ella es una de las personas que creyó en mí desde el momento cero, desde que yo era estudiante, y que gracias a Dios pues tengo a bien representar el día de hoy y tener la dicha de tener ya cierta experiencia en este hospital, cierta experiencia con este tipo de paciente, tanto adulto como pediátrico, y que todos mis compañeros me han ayudado a crecer como profesional y a crecer como terapeuta respiratorio. Les agradezco mucho, fue un placer, fue un honor y pues quedo a la orden.